Buenos días. Voy a presentar la comunicación relativa a los perfiles sociales de los estudiantes universitarios en España. Es una comunicación que hemos elaborado la profesora Lucila Finkel y yo misma, Margarita Barañano, y que trata sobre la cuestión de quiénes son los estudiantes universitarios españoles. Considerando dos cuestiones, no voy a tener tiempo de presentarlas todas, pero consideramos en la comunicación, si interesan, dos cuestiones. La primera es la cuestión de quiénes son en función de quiénes acceden, qué porcentaje representan unos estudiantes y otros, distinguiendo según las características sociofamiliares, atendiendo además a dos variables. Una, el nivel educativo de los progenitores, considerados en algunos casos unificadamente, esto es, según que sea el padre o la madre que tenga mayor nivel educativo, y en otras distinguiendo también incluso según la situación de padres y de madres. Por una parte, por tanto, en relación con el nivel educativo y por otra en relación con el nivel ocupacional de progenitores y también distinguiendo padres y madres. Esto en relación con el hecho de quiénes son los estudiantes que acceden a la Universidad Española en función de cuál sea el nivel educativo o el nivel ocupacional de las familias de las que proceden, por un lado. Y en segundo lugar, también por otro, algo que no habíamos considerado en escritos previos, añadimos la información relativa a cuáles son sus perfiles considerando diferentes variables. La variable género, distinguiendo claramente por hombres, varones y mujeres. La variable edad, distinguiendo tres grupos, los menores de 24, 25, 29 y más de 30. La variable estatus migratorio, son autóctonos, en qué porcentaje son inmigrantes de primera o de segunda generación. También distinguiendo según el tipo de estudios que realizan, si son de duración larga, licenciaturas o más breves, como eran las anteriores diplomaturas, que todavía existían en el momento en que hicimos la investigación, en 2010, también grado o posgrado, el área de conocimiento de las enseñanzas, sociales, humanidades, técnicas, ciencias o salud, el régimen de dedicación a los estudios, algo muy importante, es decir, son estudiantes de alta intensidad, más de 40 horas, de intensidad media, entre 21 y 40, o de intensidad baja, dedican a los estudios menos de 21 horas a la semana, y también el tipo de universidad según la titularidad de la misma en la que estudian, pública o privada. Pues bien, todas estas variables también las hemos considerado en relación con el nivel educativo de los progenitores y el nivel ocupacional de los progenitores. ¿Qué intentamos analizar? Pues intentamos investigar en torno a las preguntas que por otra parte tienen ya una larga tradición. Acceden por igual unos estudiantes y otros, independientemente de su origen sociofamiliar, presentan características similares o distintas, todo lo cual tiene además importancia en un contexto doble. Por un lado, un contexto de, como se ha dicho, enorme crecimiento del alumnado universitario, como ha sucedido en el caso español. Bien, es verdad que hay una cierta bajada a comienzos de este siglo, pero que se ha vuelto a retomar incluso tras la crisis, es decir, la enorme solicitud de plazas y aumento del alumnado que ha sucedido entre nosotros, de esos 60.000 del pasado a ya cercanos o casi 1,5 millones, eso de una parte, y de otra también las investigaciones que nos reiteran una y otra vez que existe en definitiva una sobrerepresentación de algún tipo de estudiantes, los que vienen de niveles educativos más altos, familiares o niveles ocupacionales superiores, y también una cierta infrarrepresentación de los que vienen de otro tipo de bagaje familiar. Pero la pregunta es, ¿eso sigue existiendo, sigue dándose? ¿Influye también en las características, en los perfiles sociales de unos estudiantes y otros? Pues de eso es de lo que trata esta comunicación, que por otra parte se basa en un estudio que ya hemos presentado en varias ocasiones, que hicimos bajo la dirección. Vamos a tener que resumir muy rápidamente los resultados porque son muy amplios y en este vídeo va a ser difícil dar cuenta de todos ellos. El primero, en relación con el acceso de los estudiantes en función del nivel educativo de padres y de madres. Hemos utilizado en este caso, como en todos los demás, la operacionalización de los conceptos que ofrece Eurostudent 4, a fin de que sean comparables en los 25 países que han participado en la encuesta. De este modo hemos empleado la clasificación estándar internacional de la educación, distinguiendo tres niveles. Nivel educativo bajo, las primeras categorías 0, 1 y 2, nivel educativo medio 3 y 4 y nivel educativo alto 5 y 6. Pues bien, nos encontramos con que en relación con estos datos, los resultados que obtenemos básicamente es que efectivamente existe una sobrerepresentación
de los estudiantes cuyos padres tienen un nivel educativo superior y también una infrarrepresentación de los estudiantes cuyos padres tienen un nivel educativo más bajo, lo cual no es una novedad, venía constatándose ya en informes de Eurostudent previos, concretamente en Eurostudent 3 del año 2007, publicado en 2008 el informe, y por tanto tenemos una continuidad. Pero también hay un cambio que tiene que ver sobre todo en este caso, comparando 2007 con 2003, con el hecho de que, sobre todo por lo que hace la infrarrepresentación de los estudiantes con padres con niveles educativos más bajos, se produce una reducción de esa infrarrepresentación. Si en 2007 suponían un 28,4% del total del alumnado, en 2010 suponen ya un 35,5% del total del alumnado. Y eso en un contexto donde además hay que añadir que los varones con ese tipo de estudios de entre 40 y 60 años también descienden sobre el total desde un 54,3 a un 51,4. Es decir, hay en definitiva una mejora en relación con que los hijos procedentes de padres con niveles educativos más bajos son ya o presentan una participación algo mayor que en el pasado. Crecen, por tanto, se mejora este indicador de desigualdad. La sobrerepresentación de los hijos de padres educativo alto queda prácticamente estable. Si consideramos la participación de los estudiantes en el conjunto del alumnado universitario español según el nivel educativo de sus madres, nos encontramos con datos relativamente semejantes. Concretamente, hay también en este caso una infrarrepresentación de los estudiantes con madres de estudios bajos. Quiere decir esto que el peso que representan en el total del alumnado es muy inferior al que tienen las mujeres de este nivel educativo en el total de mujeres de entre 40 y 60 años que podríamos considerar como las madres potenciales. En cualquier caso, sin embargo, al mismo tiempo, si este es el dato de continuidad, el dato de cambio aparece también en el hecho de que hay una reducción de esta infrarrepresentación. Hay una disminución de esa infrarrepresentación que es también relativamente significativa para 3 años, puesto que en 2007 estos estudiantes con madres de nivel educativo bajo representaban un 33,9% y en 2010, 3 años después, según las mismas fuentes Eurostudent, representan un 39,3%. Por tanto, se produce una disminución de esa infrarrepresentación, aunque hay que decir que también se produce una disminución de la participación de mujeres de este nivel educativo en el total de mujeres de entre 40 y 50 años. Por lo que hace al otro grupo, a los estudiantes con madres con niveles educativos altos, pues hay también una sobrerepresentación, como nos pasaba en el caso de los estudiantes, y también en este caso se produce un aumento de esa representación ligera, si bien es cierto que es un aumento de un 33,4 a un 35,4 de 2 puntos, que es paralelo, ese aumento del que se produce en lo que representan las mujeres de nivel educativo alto en el total de las mujeres de entre 40 y 60 años, es decir, en el colectivo de madres potenciales, según datos de la EPA. Por tanto, cambio y continuidad en ambas cuestiones, mejora sobre todo por lo que hace a los niveles educativos bajos, a las personas que proceden de bagajes culturales más limitados, y relativa estabilización o incluso ligero aumento, pero menores cambios por lo que hace a esa sobrerepresentación de las personas que proceden de niveles educativos altos, que por otra parte sobrerepresentación. Considerando muy rápidamente los perfiles sociales según diferentes variables, por otra parte las variables consideradas en Eurostudent y conforme a las definiciones de Eurostudent, vemos que en el caso de la variable género, las mujeres tienen en menor medida progenitores con estudios altos y también con estudios bajos. Tienen, por tanto, un perfil menos dualizado que en el caso de los varones, donde son más los que tienen estudios altos y también los que tienen estudios bajos en comparación con las mujeres. La variable edad es muy significativa. Efectivamente, aquí nos encontramos con lo que nos podíamos pensar que iba a suceder. España tiene una gran capacidad para atraer a estudiantes maduros, pero en general los estudiantes de más de 30 años son aquellos también en los que la participación de padres con nivel educativo bajo es mayor.
cosa que sucede al contrario entre aquellos que son más jóvenes y que están cursando sus estudios universitarios en las edades tradicionalmente dedicadas a ello. Y algo también similar sucede con el tipo de transición a los estudios universitarios. Los estudiantes de transición retrasada, podríamos decir, empleando por otra parte el término que emplea Eurostudent 4 para todos los 25 países que participan en esta encuesta, esos estudiantes que tardan más de 2 años en incorporarse a los estudios universitarios son aquellos también los que la participación o la presencia de padres con niveles educativos bajos es mayor y, sin embargo, por contra, los padres con niveles educativos altos tienen menos presencia. Lo mismo sucede con otras variables, como es la relativa al régimen de dedicación a los estudios. Claramente, los estudiantes que trabajan más de 40 horas, que dedican a los estudios un tiempo inferior a las 21 horas, son aquellos cuyos padres tienen en mayor medida un nivel educativo bajo, y sobre todo destaca el hecho de que aquellos que se dedican más de 40 horas al estudio claramente tienen padres con niveles educativos altos. La diferencia, sin embargo, en función de titularidad pública o privada de la universidad tiene menos incidencia, y también pues, se repite la información obtenida en otras ocasiones relativas a que la presencia de padres con nivel educativo alto es mayor en los estudiantes de salud, de también enseñanzas técnicas o de ciencias, y es menor en el caso de los estudiantes de humanidades o de sociales. En fin, aspectos de continuidad, aspectos de cambio, pero en este tiempo que hemos fundamentalmente considerado de 3 años se ven también, como digo, pues ciertas mejoras que tienen que ver con una movilidad simple y movilidad que hemos llamado relativa a lo largo de la comunicación, pero que en cualquier caso son